Este Día del Padre, ayuda a papá a hacer todo lo que pueda con un regalo de The Home Depot, porque él no solo es papá, es el todólogo del hogar, es el plomero cuando se necesita y el mecánico de emergencia. Mejora su equipo con el juego de herramientas para mecánica Husky de 270 piezas con un valor de $695. Ahora en compra especial por solo $119. Perfecto para un profesional, o sea, papá. Encuentra el regalo perfecto del Día del Padre en The Home Depot. Haces más, logras más. The Home Depot tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia, como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos. Dale más potencia a los proyectos de papá con las herramientas inalámbricas para exteriores de Ryobi en The Home Depot, como el kit de recortadora de cuerda Ryobi de 40 voltios por solo $159. El mejor regalo para papá lo encuentras en The Home Depot. Haces más, logras más. Sujeto a disponibilidad. Hola a todos, bienvenidos a Del Libro al Micrófono, su espacio para explorar las lecturas que nos hacen reflexionar y aprender. Hoy nos sumergimos en un libro que creo que resuena con muchos. Renuncio. Tengo un hijo adolescente y no sé qué hacer. Guía para que tú y tus hijos disfruten de su adolescencia, por Jordi Rosado. Un libro que va directo al corazón del hogar. Jordi, con su experiencia hablando con jóvenes, lo escribió al ver la angustia de tantos padres enfrentando la adolescencia. Es una etapa que nos pone a prueba, ¿verdad? Y esta guía nos ofrece herramientas para comprenderla mejor. La comunicación, los límites, el respeto, el mundo digital, la escuela, la sexualidad y, crucial en estos tiempos, la salud mental. Exacto. Temas complejos que vamos a desmenuzar hoy para que ustedes, queridos oyentes, puedan acompañar a sus hijos adolescentes con más seguridad y entendimiento. Bueno, empecemos por lo básico. Si nuestros adolescentes están confundidos con tantos cambios, es normal que nosotros como padres también nos sintamos así. Totalmente. Es una transformación radical, como si de pronto tuviéramos que conocer a una persona nueva. Es verdad. Y según el libro, una de las claves de este cambio es la búsqueda de independencia que se activa en el cerebro adolescente. Necesitan construir su propia identidad, diferenciarse de nosotros, y esto puede ser un terremoto emocional para ellos. Y para nosotros también. Ladrar. Janice Hillman usa una imagen muy clara. El adolescente es como una rama de nuestro negocio familiar que quiere abrirse camino. Por eso a veces hace lo opuesto a lo que esperamos para afirmar quiénes son. Claro. ¿Y cuántas veces nos sorprendemos con sus reacciones? Es como si tuvieran un no automático. Exacto, Renata. Es un proceso inconsciente en gran medida. Su cerebro se prepara para la adultez. Imagínate a alguien de 28 años haciendo una rabieta en la oficina porque no le dieron un ascenso. Impensable. Pero esa misma fuerza impulsiva la experimentan los adolescentes. Impresionante. Y a esto se suma que su cerebro está en plena reestructuración. Un 5% de su formación ocurre en esta etapa. No es de extrañar que a veces haya cortocircuitos. Cierto. Y justo aquí entra la pubertad, esa explosión hormonal que marca el inicio oficial de la adolescencia y que en ella la etapa de los twins. Exacto. Esa fase previa que nos desconcierta un poco. ¿Recuerdas las edades promedio que menciona el libro? Claro. Alrededor de los 9 años para las niñas y los 11 para los niños. Y describe cambios tan particulares. En los chicos, esa torpeza repentina, el enfoque en los logros, la fuerza física que quieren demostrar constantemente. Y en las chicas, esa misma torpeza, pero con una necesidad de fortalecer sus relaciones y una fascinación por la ropa como expresión personal. Lo importante, como bien dice el libro, es recordar que a pesar de todo, todavía necesitan nuestro apoyo, aunque no lo pidan directamente. Y a veces los cambios son sutiles al principio. Sí, como el cambio de olor corporal que menciona el autor. Cierto. Y hay que tener en cuenta que la pubertad tiene su propio ritmo. Suele durar entre 3 y 4 años, pero varía. Después viene la adolescencia media y tardía, una etapa larga de transformaciones. Y luego, los tweens. Esos niños que empiezan a mostrar mayor independencia y a interesarse por cosas más preadolescentes. La música, la popularidad, querer usar nuestro teléfono, ver programas de TV para preadolescentes, hablar de sus crushes. El libro nos tranquiliza, es normal. Aunque como padres sintamos que la infancia se esfuma rápidamente, y hay que destacar el impacto del consumismo en esta generación. Totalmente. El libro cita a Juliet Shore, quien explica que ahora los niños están más expuestos a la publicidad y al marketing. Se convierten en influenciadores de las compras familiares. Imagínate. Bueno, ya entrando en materia, hablemos de esos comportamientos adolescentes que nos ponen a prueba. La sensibilidad a flor de piel. La sensación de que todo es una urgencia personal, la dificultad para resolver problemas, la baja tolerancia a la frustración, los cambios de humor, una montaña rusa emocional.
Y los sentimientos intensos, la necesidad de aislamiento, la búsqueda de gratificación inmediata, el gusto por las emociones fuertes que a veces los lleva a desafiar normas o experimentar con cosas como el alcohol. Y ante todo esto, compadres, nos preguntamos, ¿qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Será para siempre? Preguntas válidas, Renata. El libro nos ofrece la perspectiva del doctor Francisco Schnaz, quien enfatiza la importancia de nuestra presencia, apoyo, una actitud responsable y firme, pero con comprensión, cariño y, sobre todo, paciencia. Paciencia, la palabra clave. Sin mida, porque aunque nos rechacen, en el fondo nos necesitan como guía y fuente de seguridad. Y hasta sus gustos reflejan esa búsqueda de identidad. El libro menciona un estudio en México donde marcas como Apple, Starbucks, Sony y Xbox son populares entre los adolescentes. Interesante. Y estas marcas se asocian con exclusividad, alegría, confianza y una tendencia a las compras impulsivas. Es un combo completo. Ladradum. Janice Hillman nos recuerda que la adolescencia, con su egocentrismo, rebeldía e impulsividad, no tiene que ser la peor etapa. Hay esperanza y podemos lograr resultados positivos. Sí, me gustó la clasificación de tipos de adolescentes que hace el libro. ¿Recuerdas el puerco espín? Claro. Ese adolescente irritable, de mal humor, hipersensible, que solo acepta a sus amigos, el libro recomienda darles espacio en esos momentos. Respetar su caparazón. Y para ilustrar la impulsividad adolescente, el autor comparte una anécdota muy divertida de su propia juventud, una escapada imprudente que tuvo con un amigo. Una aventura que muestra esa falta de conciencia sobre las consecuencias y las reacciones que provocó en sus padres. Y esto nos lleva a reflexionar sobre cómo ha cambiado la crianza. Es cierto, antes primaba la autoridad y la obediencia estricta, pero los adolescentes de hoy son más expresivos, menos sumisos y viven en un mundo diferente. Necesitamos nuevas formas de acercarnos a ellos. Jordi también comparte sus experiencias con sus padres. Un padre creativo pero a veces ausente y una madre estricta pero positiva. A pesar de los desafíos, esas vivencias le enseñaron el valor de la responsabilidad. Y ahora, hablemos de un tema que trae de cabeza a muchos padres, la comunicación con los adolescentes. Ese bien, nada, que nos hace sentir que hablamos con una pared. Es un clásico. El libro describe esas tácticas desesperadas que usamos para conectar con ellos y que a menudo son ineficaces. Y esas respuestas cortantes que parecen cerrar cualquier intento de diálogo. Como ese nada, que en realidad esconde un tengo algo que resolver solo. Exacto. Y el libro advierte sobre ojalá yo hubiera. Parece que los adolescentes se desconectan al escucharlo, sienten que no entendemos la importancia de sus problemas actuales. Cierto. En lugar de enfocarnos en las notas o dar soluciones rápidas, hay que escuchar sus preocupaciones, ya sean con amigos, inseguridades, lo que sea. El libro recomienda hacer preguntas abiertas que inviten a compartir información, incluso sobre temas delicados como el alcohol u otras conductas de riesgo. Y ojo, si reaccionamos exageradamente la primera vez que se abren con nosotros, puede ser la última. El libro nos recuerda que hay que dejar lo que estamos haciendo, hacer contacto visual y prestar atención no solo a las palabras, sino a su tono, sus gestos. A su lenguaje corporal en general. El libro usa un ejemplo de un adolescente que se siente excluido por sus amigos. Una respuesta que minimiza sus sentimientos puede bloquear su expresión emocional. Y aunque queramos ayudar y solucionar todo, a veces es la peor manera de hacerlo. El libro nos da alternativas para responder a sus peticiones, mostrando empatía pero manteniendo límites. Y si nos cuesta aplicar estas estrategias, un truco es responder con una sola palabra o un sonido que demuestre que estamos escuchando. Un simple ajá puede ser mágico. Hablemos ahora de la rebeldía, ese componente casi inevitable de la adolescencia. Ah, la rebeldía. El libro la describe como una terapia de grupo informal para padres cuando nos reunimos y hablamos de las hazañas de nuestros hijos. Y a veces esto parece una competencia, pero la dará. Jennifer Marshall explica que esa oposición a los padres, maestros, surge porque despiertan a su independencia y cuestionan las normas. Desobediencia, oposición a las reglas. El libro describe sus técnicas de ataque, verbales, como gritos o quejas, de comportamiento, como golpear objetos o azotar puertas, incluso violentas. Pero ojo, hay que distinguir entre rebeldía típica y agresión patológica que necesita intervención profesional. Y es curioso cómo muchas madres terminan sabiendo más de la vida de sus hijos de lo que parece, recabando información sutilmente. Es una línea delgada entre protegerlos y respetar su privacidad. El libro nos recuerda que adolescencia es el nombre de la confusa historia que están viviendo. Pasan de jugar como niños a odiar el mundo en minutos. Es verdad. Y con tantos ajustes a nivel psicológico, físico, social y neurológico, la volubilidad emocional es inevitable.
El libro destaca la importancia de la individualidad. Cada adolescente necesita sentirse único con sus propios espacios. Totalmente. Recomienda la película Todos están bien para ilustrar el impacto de las etiquetas y comparaciones entre hermanos. Hay que evitar comparar a toda costa. Sí, genera inseguridades que pueden durar toda la vida. En los conflictos entre hermanos debemos ser árbitros imparciales, dejándoles resolver sus desacuerdos para que aprendan a comunicarse. Y hablando de relaciones, el papel de los amigos es crucial. El libro comparte anécdotas divertidas de padres que sienten celos de los amigos de sus hijos. Es como si fueran su nueva familia. Buscan en ellos otros modelos a seguir y la comunicación entre ellos es constante. El libro explica que esa necesidad de conformar con el grupo es normal, aunque nos preocupe su influencia. Ahí entran nuestros miedos sobre malas compañías, alcohol, problemas en la escuela. Exacto. Y esto nos lleva al tema de los límites y las consecuencias. El libro usa el ejemplo del adolescente que se niega a limpiar su habitación y desafía a su padre. Un clásico. Esas negociaciones constantes, ese intento de desgastarnos. El libro insiste en que la información clara es crucial y da un ejemplo extremo de un adolescente haciendo demandas descabelladas a un padre que quiere ser su amigo. Los peligros de intentar ser cool. A veces es contraproducente. El libro menciona comportamientos típicos. Estar pegados al celular, baja tolerancia a la frustración, valorar las cosas equivocadas, querer tener siempre la razón. Y nos enseña a vincular las reglas con valores. Si llegan tarde, conectar el respeto al horario con el respeto a los demás. Aunque tengamos miedo de ser los únicos padres estrictos, hay que hablar con amor, explicarles que las reglas son por su bien. Aunque suene anticuado. Y el libro subraya que reglas y consecuencias deben ir juntas, claras e inequívocas. Una regla sin consecuencias se siente injusta y no fomenta la responsabilidad. Las consecuencias deben ser específicas, relacionadas con la falta, y hay que darles contexto al pedirles ayuda para que no se sientan tratados injustamente. Me gusta la idea de darles libertad de elección dentro de los límites. Sí, fomenta la responsabilidad y el pensamiento crítico, aunque se equivoquen. Rich Van Pelt dice que la libertad de elección es crucial, no podemos controlarlo todo. Claro, en situaciones de riesgo debemos intervenir. Ladrás. Susana Mondragón Cabr nos recuerda que en hogares con reglas claras y padres presentes hay menos casos extremos. Y las consecuencias son clave para modificar conductas, pero hay que cumplirlas. El libro habla de consecuencias naturales ligadas al problema y advierte sobre el uso de recompensas como motivación principal, porque es como un soborno. Da ejemplos de consecuencias por romper cosas, bajo rendimiento, falta de confianza. Y aborda esos comportamientos que nos sacan de quicio. El desorden, la falta de higiene, el lenguaje inapropiado. El Dr. Soto dice que son parte de la pubertad y que controlarlos demasiado es contraproducente. A veces es mejor ignorar para enfocarnos en lo importante. El libro propone un sistema de 3 niveles de mal comportamiento. Nivel 1, faltas menores que es mejor ignorar. Nivel 3, problemas serios que requieren ayuda profesional. Y nivel 2, el punto intermedio donde la palabra prohibida es control. Ahí la clave es negociar, hacer que sientan que logran algo. La inconsistencia en nuestras respuestas solo genera confusión, y el libro nos recuerda que sus intereses son una palanca para hacer cumplir las reglas. Las consecuencias implican perder esos privilegios que tanto valoran. Ahora, hablemos de las crisis. ¿Cuándo es comportamiento normal y cuándo necesitamos ayuda profesional? El libro define una crisis como un desequilibrio que supera la capacidad de afrontamiento. Diferencia entre crisis agudas, que requieren ayuda inmediata por riesgo de daño grave, como intentos de suicidio, sobredosis, embarazos no deseados, violencia física o sexual, depresión severa. Situaciones límites. Y también menciona las crisis de ajuste, que no son tan graves, pero tensan las relaciones, como las mentiras, la ruptura de la comunicación, el desafío a los valores familiares. Es importante reconocer las emociones que sentimos en esos momentos. Compasión, miedo, resentimiento, impaciencia, confusión. El libro hace una reflexión sobre la carga que recae en las madres y la necesidad de una mayor participación de los padres. El clásico, espera que llegue tu padre, le resta autoridad a la madre. La constancia, las reglas y consecuencias da seguridad, y los padres deben estar unidos, respetarse en las decisiones. Hablemos del sexo, un tema delicado pero crucial. El libro pregunta, ¿cuánto debe saber nadar un niño antes de dejarlo solo en una piscina? Buena analogía. Resume la educación sexual en las escuelas primarias mexicanas, pero reconoce la incomodidad de muchos padres al hablar de esto con sus hijos. Adriana López comenta que algunos temen que hablar de sexo despierte la curiosidad y lleve a la experimentación, pero Irene Torices, basándose en investigaciones, demuestra que la información temprana retrasa el inicio de la actividad sexual y promueve prácticas seguras. El libro compara la poca información que teníamos antes con la sobreexposición actual. Las cifras sobre búsquedas de teen sex y teen porn son alarmantes. Por eso, los padres debemos ser la principal fuente de información para evitar que busquen en fuentes poco confiables.
Jordi comparte su incomodidad inicial al hablar de sexo con su madre, pero con el tiempo esa apertura generó confianza. El libro da consejos. Recurrir a un tercero de confianza si el hijo no quiere hablar con los padres, usar frases empáticas, evitar ejemplos como tu madre y yo, usar temas cotidianos o noticias como punto de partida, hablar de prevención del abuso desde temprana edad. Dulce Basavilbaso aconseja compartir nuestras propias experiencias en lugar de preguntar directamente. Y un tip: invitar a los amigos del hijo a casa y hacer preguntas generales para obtener información sin interrogar directamente. Es vital transmitirles el impacto de un embarazo adolescente, los desafíos de la paternidad temprana, las implicaciones económicas y la responsabilidad. También hablar de anticonceptivos y del aborto. El libro cita estadísticas que vinculan bajos niveles educativos con un inicio sexual temprano y contrasta la educación sexual con la abstinencia, que puede llevar a embarazos no deseados, etc. por falta de información. La conclusión es que la abstinencia es 100% efectiva, pero hay que darles información para el mundo real. Y un último tip: compartir anécdotas de personas cercanas que hayan enfrentado situaciones similares normaliza la búsqueda de ayuda. Pasemos a creo que mi hijo es gay. Un tema que puede generar muchas dudas. El libro reconoce que puede ser un shock para los padres, porque no coincide con sus expectativas. Aclara que la homosexualidad es un sentimiento, no una acción, y que la experimentación adolescente no define la orientación. Cita el libro: Papá, mamá, soy gay, y señala que las reacciones negativas pueden causar un daño profundo. Enfatiza la importancia del apoyo y la aceptación incondicional, incluso si sentimos dolor o miedo. La culpa parental es infundada. La orientación sexual no se elige, y algunos padres lo toman como algo personal, como si el hijo lo hiciera para molestarlos. Hay que procesar y aceptar gradualmente, entendiendo que el hijo lleva tiempo lidiando con esto. Jordi comparte la historia de un padre que luchó por aceptar a su hijo gay y cómo con el tiempo lo logró, y ahora se siente feliz por él. Recomienda la película Prayers for Bobby para obtener una perspectiva diferente, y anima a los padres a informarse, apoyar a sus hijos, permitirse sentir el duelo y adaptarse, pero sobre todo, a no perderlos por esto. Y proporciona información de contacto de grupos de apoyo para padres de personas LGBTQ+ en México. Hablemos del alcohol, otro tema que preocupa en la adolescencia. El libro lo introduce con frases típicas que escuchamos sobre fiestas y reuniones. Es un problema serio y la prevención informada es clave. Comparte la visión de expertos de Montefénix, que dividen la prevención en 3 etapas. Destacan la necesidad de informarnos sobre los efectos del alcohol para tener conversaciones creíbles con nuestros hijos, evitando advertencias vagas. Mencionan iniciativas exitosas en otros países, como Islandia, que redujeron el consumo con acuerdos parentales y actividades alternativas. Sugiere algo similar en México. Acuerdos sobre horarios y fiestas libres de alcohol. Algunas comunidades ya usan alcoholímetros en fiestas. El libro reconoce que algunos jóvenes son responsables, pero es difícil abordar el tema si nunca se ha hablado de él. Comparte la historia de una chica de 14 años con padres ausentes, resaltando la necesidad de guía y límites. Enumera áreas clave: límites, amistades, ubicación, comportamiento, escuela, fiestas. Hay que hablar del alcohol y sus riesgos cuando empiezan a beber y mantenernos involucrados. Da datos alarmantes. Puerta de entrada a otras drogas, accidentes, violencia, problemas de salud a largo plazo, incluso la muerte. Explica cómo abordar el tema si sospechamos que beben. Calma, preguntas para entender la situación y consecuencias firmes pero con amor. Consecuencias que deben intensificarse si se repite el comportamiento. Advierte sobre la manipulación para que cedamos. La constancia es clave para evitar alcoholismo o adicción. Menciona la posibilidad de involucrar a la familia en intervenciones. Comparte extractos de entrevistas con traficantes que describen cómo identifican a jóvenes vulnerables, los que parecen infelices o con problemas familiares, la importancia de involucrarnos y conocer a sus amigos, y ofrece un cuestionario para identificar problemas de drogas, destacando la necesidad de buscar ayuda. Y llegamos al Internet y las redes sociales. Tu teléfono es mi peor enemigo. Describe la tecnología y las preocupaciones de los padres. Controlar el uso para evitar aislamiento y protegerlos de los peligros online. ¿Cuánto tiempo pasan conectados? Sugiere colaborar con otros padres para reglas consistentes y evitar el a todos los demás si los dejan. Negociación, flexibilidad y estar actualizados. Reglas, sí, pero con concesiones especiales a veces. El libro da ejemplos alarmantes de riesgos online. Fotos íntimas, depredadores, ciberacoso, sexting, reclutamiento en comunidades dañinas. Cita el libro de Sean-Marie Edgington que aborda estos temas. Aunque siempre han existido, Internet les da acceso directo a los jóvenes. La tecnología hace parte de sus vidas, la participación parental es clave para protegerlos. Hay que establecer reglas desde que piden una cuenta o un smartphone, que entiendan los riesgos,
que nosotros tengamos acceso para supervisar sin espiar. Aconseja familiarizarnos con las plataformas, nuestros hijos pueden ser los mejores maestros. Y da consejos específicos. Cuidado con la información sobre vacaciones, no aceptar solicitudes de desconocidos, usar la privacidad, cuidado con las fotos que comparten o en las que los etiquetan y nunca enviar fotos íntimas. Es un mundo nuevo que debemos comprender. Y del mundo digital, al impacto de la adolescencia en la escuela. Hay que establecer expectativas académicas claras, recompensas por buen desempeño y consecuencias por lo contrario. Adaptándolo a lo que motive a cada adolescente. Ahora, ser mamá soltera y el divorcio, un desafío enorme. El libro reconoce la dificultad, con el alto índice de divorcios en México. El Dr. Jim Hancock considera que pocas cosas son más desafiantes en la adolescencia que vivirla en un hogar monoparental. La rebeldía no desaparece por la separación. El libro aconseja que la separación sea solo física, con coparentalidad si es posible. Recomienda el enfoque de la DRA, Borbolla, para hablar del divorcio. Un problema de adultos, no culpa de los hijos, ambos padres los aman. Advierte sobre pedirles que elijan bando genera inseguridad y culpa. Los hijos necesitan a ambos padres. El resentimiento no debe impedir la relación a menos que haya un peligro real, en cuyo caso se debe buscar ayuda. Y cuidado con convertirlos en sustitutos del padre ausente, cargándolos con problemas de adultos. El Dr. Francisco Schnaz recomienda buscar ayuda. Los padres solos enfrentarán los mismos comportamientos. No hay que ser indulgentes por culpa porque los adolescentes lo perciben como debilidad. Y presentar una nueva pareja después del divorcio es complejo, especialmente si estuvo involucrada en la separación. Se necesita orientación experta. Los adolescentes pueden reaccionar mal por los sentimientos del divorcio y la idea de reemplazo. La aceptación es gradual. Jordi cuenta que muchas madres le han dicho que la adolescencia de sus hijos puso en riesgo su matrimonio. ¡Qué fuerte! El libro da consejos para conectar. Tolerancia, paciencia, persistencia, interés genuino, no preocuparse por el rechazo inicial, no intentar reemplazar al ex. Y para terminar, la depresión, las drogas, el suicidio. El libro describe las señales de depresión. Aislamiento, pérdida de interés, cambios en el sueño, alteraciones en el apetito, descuido de la apariencia, bajo rendimiento, estrés, autodesprecio, llanto frecuente, falta de motivación, tristeza y hablar de muerte. No ignorar estos comentarios. Menciona los trastornos alimenticios, anorexia, bulimia, atracones. Pueden experimentar varios a la vez. La anorexia es prevalente entre adolescentes, pero no se limita a un nivel socioeconómico. Las personas con atracones usan la comida para afrontar problemas emocionales. La anorexia es rechazo al peso saludable, miedo a engordar, obsesión por la báscula. El apoyo familiar es fundamental, sin importar la estructura. Fomentar la autoestima, valores claros, análisis crítico de los medios. Los suicidios en México aumentaron un 275% entre 1997 y 2007, la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 24 años. Hay que estar alertas. El libro enumera factores de riesgo, intentos previos, historia familiar, problemas mentales, abuso de sustancias, impulsividad, desesperanza, aislamiento, bullying, estrés. No todo comportamiento autodestructivo es riesgo de suicidio. Algunos son para afrontar emociones. Si sospechamos que alguien piensa en suicidio, hablar puede salvarle la vida. Olvidar los tabúes, abordar el tema directamente. No prometer guardar el secreto, mantenernos involucrados, aunque ya tengan ayuda profesional. Paciencia con la medicación. La ayuda profesional y la terapia son esenciales. Un espacio seguro para trabajar los problemas. Ningún problema es más grande que nosotros. Con información y acción oportuna, las cosas mejoran. Y el libro termina recordando las alegrías que los adolescentes traen. Salir de compras, compartir gustos, risas, consuelo mutuo, celebrar triunfos, guiarlos, intereses compartidos, su apoyo, vernos reflejados en ellos. La adolescencia es compleja, pero entenderla y usar estrategias de comunicación y límites puede hacerla positiva. Recordemos buscar ayuda profesional ante adicciones, depresión o ideas suicidas. Ahí tienen los recursos que mencionamos. Para reflexionar, ¿cómo vivieron su adolescencia? ¿Qué harían diferente como padres? ¿Qué pequeño cambio pueden hacer hoy en su comunicación con sus hijos? Gracias por acompañarnos en este análisis de Renuncio. Tengo un hijo adolescente y no sé qué hacer. Hasta la próxima en Del Libro al Micrófono. Cuídense mucho.